persona es muy importante en este tiempo. Este pasaje que nosotros acabamos de leer con nuestro hermano Rodrigo nos sirve de base para esta reflexión. Muchas veces no somos capaces de ver el potencial que tenemos como iglesia o en lo personal. Y pensamos siempre que el potencial tiene que ver con dinero o con cosas materiales. Esa es la forma de pensar del mundo, que mide las cosas por lo que tenemos o por la condición social. Para los cristianos, el potencial no tiene que ver con nada de eso. Sin embargo, la forma de pensar del mundo condiciona nuestra forma de ver la vida. El personaje de este pasaje, de Hechos, capítulo 3, 1 al 10, era llevado quizá sin su propia voluntad día tras día para pedir limosna, para vivir de la caridad. Esto lo llevó a tener una mentalidad de mentir. Él había asumido que había nacido para ser mentir. Él había asumido que esa era su condición de vida y lo aceptaba. Y él miraba la vida con esa mentalidad de limosnero. Esto también le lleva a pensar a una escena del Antiguo Testamento, cuando Moisés envió a los 12 espías a reconocer la tierra prometida, la tierra de Canaán. 10 de los 12 espías llegaron desanimados, llegaron desconsolados, llegaron e impregnaron al pueblo con su mentalidad de las costas. Ellos dijeron: los que habitan en aquella tierra, especialmente los hijos de Anak, son gigantes, y nosotros pereceremos como langostas. Y pareciera que las cosas negativas se impregnan con mayor fuerza que las cosas positivas, y el pueblo se desconsoló. Pero dos de ellos, especialmente Josué, dijeron: sí, reconocemos que los habitantes son gigantes, pero nosotros los venceremos. Una mentalidad guerrera, una mentalidad de victoria, versus una mentalidad de langosta. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos valorar lo que tenemos y lo que somos. En primer lugar, valorar lo que tenemos. Valorar lo que tenemos. La vida espiritual no se valora por el poder adquisitivo ni por los bienes materiales. Jesús dijo: las zorras tienen su guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cristo estaba con esto diciendo de que el valor no está en lo que tenemos, no está en los bienes materiales. Él dice: yo no tengo dónde ni siquiera poner en mi cabeza. Las aves tienen su lugar, las zorras tienen sus guaridas, pero yo no tengo dónde. Pero tengo algo diferente. Pedro y Juan dijeron: no tenemos dinero ni siquiera para darte una limosna. Le dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y la pregunta es: ¿qué tenían ellos? ¿Qué es lo que tenían ellos? En primer lugar, ellos tenían un tesoro de ricas experiencias con el Maestro. Un tesoro de ricas vivencias con el Maestro. Habían pasado 3 años al lado de Jesús. Un maestro diferente. En aquella época se levantaban muchos maestros.
Muchos diciendo sentido ser el Mesías. Muchos hombres. Pero Jesucristo era diferente. Jesucristo era totalmente diferente. Y ellos habían estado 3 años asimilando día tras día las enseñanzas del Maestro, asimilando día tras día la conducta del Maestro, asimilando día tras día toda esa riqueza espiritual, toda esa autoridad espiritual que tenía el Maestro. Entonces, cuando ellos miran a aquella persona con una necesidad que digamos, el cojo no expresaba su real necesidad, expresaba una necesidad que no era la más importante. Entonces, cuando ellos observaron a este varón, le dijeron: lo que nosotros tenemos es una rica experiencia con Jesús. Porque ellos fueron testigos presenciales de todo su ministerio. Y Cristo practicó una mayordomía integral, pues atendió todas las necesidades del ser humano. Entonces ellos tenían esa experiencia de ver a su Maestro actuando día tras día de una manera integral, atendiendo la necesidad de todos aquellos que venían a él. Jóvenes, ricos, pobres, doctores de la ley le buscaban, niños le buscaban, madres le buscaban para que él los tocase a sus hijos. Y Cristo, para cada situación, él tenía una respuesta. Había una sabiduría en su estilo de vida. Por lo tanto, estos discípulos tenían esa riqueza de un maestro que no había egresado de la más grande universidad de aquella época, sino que del maestro que venía desde la misma presencia de Dios, fuente de toda sabiduría y toda gracia. Entonces, fíjese, hermanos, lo que tenían aquellos hombres: una rica experiencia con Jesús. Entonces Cristo practicó una mayordomía integral, y los discípulos se dieron cuenta que Él era capaz de atender las necesidades del ser humano. Pero específicamente, el mayor problema del hombre, Cristo lo atendió. ¿Cuál es el mayor problema del hombre? El mayor problema del hombre no radica en lo físico. El mayor problema del hombre radica en su alma. Porque de allí es donde emanan los sentimientos, las emociones del ser humano. Pero cuando el hombre se cierra a Dios, usted puede leer lo que dice ahí en Jeremías capítulo 6, versículo 16. En la invitación que Dios hace cuando le dice: paraos en las esquinas, preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas. La reacción del pueblo fue: ¿cuál iba a ser el resultado de este volver a la esencia de la verdad? El resultado, dice Jeremías 6:16, es el descanso de vuestras almas. Lo mismo que dice Jesús en Mateo 11:24. Llevad mi yugo. ¿Qué significa esto? Tiene que haber de parte de nosotros una acción. Paraos en las esquinas, volver. Un imperativo, volver. En Mateo 11:29, llevad, otro imperativo, llevad. Resultado, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces Jesús supo captar la verdadera necesidad del hombre, y allí radica todo, especialmente en nuestra mentalidad, porque cuando el alma está dañada, con problemas no resueltos, tenemos una mentalidad egoísta, una mentalidad de víctima. Cristo entonces tenía la capacidad de discernir la real necesidad del ser humano. Cuando mis hermanos pasan aquí adelante a orar, cada uno viene con una motivación especial y específica.
Pero siempre nuestra oración tiene que ser que Dios haga su voluntad. Porque Él sabe la real necesidad. Quizás muchas veces nuestra oración no está bien enfocada porque no está en nuestra real necesidad. Cristo tenía esa capacidad de entender. Por eso en alguna ocasión, en vez de decirle a un hombre que estaba postrado, levántate y anda, le dijo, tus pecados te son perdonados. Porque el problema físico era producto de su pecado. Y muchas veces, hermanos míos, hay situaciones físicas que son producto de nuestro pecado. Salmo 32. David dice, Señor, mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos. Mientras día tras día se agravó sobre mí tu mano. Entonces Cristo tiene esa capacidad de leer tu necesidad y mi necesidad. Entonces, eso es lo que tenían los discípulos. La riqueza de ellos radicaba en que ellos observaron la vida de Jesús. Entendieron el propósito de Jesús. Estuvieron con Él. Yo siempre digo esto. Todo lo que Jesús realizaba y enseñaba, su forma de caminar, su forma de pensar, su forma de mirar, todo lo que Jesús hacía, todos sus movimientos, no estaban para autosatisfacerse a sí mismo, sino que estaban para atender el corazón humano. Pero no todos lo recibieron. No todos caminaron con Él. Y algunos de ellos dijeron, dura es esta palabra, Señor, ¿quién la puede oír? Y volvieron atrás. Es válido volver atrás. Es decisión personal volver atrás. Es decisión personal no caminar por la senda, porque el pueblo dijo, no andaremos, no caminaremos. Después dijeron, no oiremos. Es decisión personal, pero usted y yo debemos hacernos responsables de nuestra decisión. Entonces los discípulos que estaban en esta escena allí a la entrada del templo, en la puerta de la hermosa, estaban impregnados de ese Jesús. Porque Cristo impregnó ese mismo espíritu en sus discípulos cuando Él les dice, haced vosotros lo mismo. Pero también ellos específicamente, dos de estos dos que fueron al templo, habían tenido la experiencia de haber visto en el monte de la transfiguración a Jesús en otra faceta de su vida. Tuvieron una visión. ¿Cómo se llama cuando quieren mostrar una película a futuro? ¿Cómo se llama? Una sinopsis. Allí el Señor les mostró lo que iba a ser la glorificación futura. Entonces fíjese toda la riqueza que ellos tenían. Fíjese las personas de quienes estamos hablando. Toda la riqueza que ellos habían adquirido directamente de la fuente de la gracia y de la sabiduría. Estuvieron en el monte de la transfiguración, donde escucharon la voz directa de Dios decirles a ellos, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Fíjese la experiencia más tremenda y más profunda de aquellos discípulos. Escuchar la voz de Dios dirigida a ellos. Este es mi Hijo amado, este es mi Hijo en el cual mi corazón se complace, este es mi Hijo en el cual la gracia se derramará, a Él oíd. Qué experiencia más linda tenían ellos. Pero también conocieron al Mesías en otra dimensión, en toda su esencia. Vieron cuando aún las cosas naturales le obedecían.
los vientos, el mar. Vieron también cuando la muerte cayó a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que tenían ellos entonces? Cuando le dicen al cojo, míranos, ¿qué tenían ellos? Tenían corazones que habían sido transformados por la compasión del Maestro. Tenían corazones sensibles porque habían visto la sensibilidad del Maestro. Hermanos amados, hoy día cuán insensibles nosotros somos. Porque ellos eran sensibles a la necesidad del cojo, porque habían visto la sensibilidad del Maestro. Significa que ellos tenían una rica experiencia con el Maestro. Y significa, hermano, que hoy día si nosotros no somos sensibles a la necesidad del ser humano, significa que nuestra relación con el Maestro no es buena. Yo creo que sí. Porque cuando uno entiende el verdadero concepto del discípulo, un discípulo es aquel que hace todo lo que su Maestro le dice. Pero ese espíritu de desobediencia que se ha metido en la mente del ser humano nos juega una mala pasada. Tenían corazones que habían sido transformados por la compasión del Maestro. Ellos tenían un tesoro espiritual que Jesús les había entregado. Ese tesoro radicaba en una promesa que Él les había hecho. Y Él les dijo, y seréis llenos del Espíritu Santo. Otra gran diferencia. Juan el Bautista dijo, he aquí detrás mío viene uno del cual yo no soy digno ni siquiera de abrochar su calzado. Dice, Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y los discípulos habían tenido esa experiencia de haber sido bautizados con el poder del Espíritu Santo, la misma experiencia que tú y yo hemos tenido cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Fuimos sellados y bautizados en el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahí radicaba su poder, ahí radicaba su autoridad de los discípulos. Tenían un tesoro, tenían el mayor recurso que se necesita. Por eso, hermano, la iglesia no se mide por los recursos humanos, la riqueza no se mide por los recursos económicos, la iglesia se mide por el mayor recurso que es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ese es el recurso único que tú y yo necesitamos. Pero nos cuesta entender, nos cuesta aceptar, porque el mundo nos presiona, porque la sociedad nos presiona a creer como ellos creen, a pensar como ellos piensan. Dice Pablo, más nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Eso dice la palabra, tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no es una mente de mendigo. Aunque él no tenía casa, aunque él no tenía donde reposar su cabeza, pero no tenía la mentalidad de mendigo, tenía la mentalidad de Dios, tenía la mentalidad de gracia. Entonces, esta llenura del Espíritu Santo les ayudó a ellos, tal como el Maestro, a tener discernimiento. Discernimiento de la real necesidad. Discernimiento que les permitía ver lo que aquel cojo realmente necesitaba. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿qué tenían ellos? Una rica experiencia, vuelvo al punto. Una rica experiencia con el Maestro. Una
Hermanos amados, tú y yo podemos tener esa misma riqueza si tenemos una comunión diaria con el Maestro. Y esa comunión diaria con el Maestro, hermanos jóvenes, hermanos adultos, niños y adolescentes, nos va a permitir el discernimiento, cómo actuar, cómo vivir, qué hacer en determinadas situaciones. Y debemos vivir como la Biblia nos dice que debemos vivir, no como la sociedad nos dice que debemos vivir. Una autoridad que Jesús les había delegado, no una autoridad que le daba la religión, sino que era una autoridad que emanaba de la fuente de autoridad. Pero también ellos tenían, en tercer lugar, un discernimiento sobre la real necesidad de aquel cojo o de aquel mendigo. Las demás personas que iban al templo siempre vieron allí a un cojo. Siempre vieron allí a un mendigo, porque este varón, como dije delante, había asumido que eso era un mendigo acostumbrado a vivir de la caridad, vale decir, tenía una mentalidad de mendigo. ¿Qué nos indica esto entonces? Que la gente pide muchas veces lo que realmente no necesitan. Nos acostumbramos tanto a una situación que no somos capaces de ver más allá de ella. En el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice que Jesucristo vio más allá de la cruz. La mirada de Cristo pasó la cruz, porque dice que por el gozo puesto delante de Él, menospreció lo propio. Por el gozo que Él vio más allá de los clavos de la cruz. ¿Cuál es el gozo de Cristo? De ver las almas redimidas y restauradas. Entonces, necesitamos, hermanos, bajo la dirección del Espíritu Santo, discernir cuál es la verdadera necesidad de las personas y rogar a Dios por ella. Pedro y Juan vieron lo que el mendigo no era capaz de ver en su propia vida. Dice el mayor problema del ser humano. El ser humano no logra entender cuál es su real necesidad. Y a veces clamamos de manera distorsionada, de manera equivocada. Un ciego le decía a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, con un poco de humor, le dice, ¿qué quieres? Y él le dijo, que sea sano, que recupere la vista. Muchas veces nosotros clamamos, pero no realmente de acuerdo a nuestra propia necesidad. Pedimos. Santiago dice que nosotros no tenemos porque no pedimos. Y si pedimos, pedimos más, dice, para gastar en nuestros deleites. Pedro y Juan vieron lo que el mendigo no era capaz de ver en su propia vida. En segundo lugar, no solo debemos valorar lo que tenemos, sino que valorar lo que somos. ¿Quién soy yo? ¿Quién es este que hasta los vientos le obedecen? Decía. ¿Quién eres tú, hermano? Si tú eres un hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, bautizado con el Espíritu Santo, sellado con el Espíritu Santo y tu nombre escrito en el libro de la vida, ¿por qué vivimos con una mentalidad de mendigo? Cuando uno tiene una mentalidad de mendigo, hermanos, está postrado,
parado y ve a las personas como mi potencial ayuda sin mi mayor esfuerzo. Entonces, debemos valorar lo que somos, debemos tener un real entendimiento de lo que tenemos, porque en las manos de Dios es un arma poderosa y de mucho valor. En Éxodo capítulo 4, versículo 2, Dios le dice a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué le dijo Moisés? Un palo, una vara, llena del cebo de mi mano, con olor a oveja. Un palo que me guía, que me sostiene. Un palo, una vara que me protege de los animales. Un arma. Lo que usted quiera decir lo que es esa vara. ¿Qué tienes en tu mano? Que le dice él: una vara. Y en Éxodo capítulo 4, versículo 20, dice que Moisés tomó su esposa, sus hijos, pero también dice en el versículo 4, capítulo 4, versículo 20, y tomó, dice, la vara de Dios. Ya no era la vara de Moisés. Ya no era la vara de Moisés, sino que era la vara de Dios. En las manos de Dios esa vara se transforma en su instrumento. David tenía una honda y 5 piedras, y con ellas derrotó al gigante. No tenía espada, no tenía lanza, no tenía flecha, tenía una honda. Ni siquiera tenía piedras. Dice que la recogió del arroyo. Solo tenía una honda. Un muchacho tenía 5 panes y 2 peces. Y con ello el Señor alimentó a 5,000 personas. La pregunta es: ¿no vales tú mucho más que una vara? ¿No vales tú mucho más que una honda y 5 piedras, 5 panes y 2 peces? Naturalmente que somos más que una vara, más que unas piedras, más que unos panes y más que unos peces. Sin embargo, vivimos con una mentalidad de mendigo, de langosta. No tenemos poder, no tenemos autoridad, porque estamos postrados en nuestros propios razonamientos, entendiendo que las cosas espirituales no son por la razón, sino que son por la fe, porque la fe va más allá de la razón. ¿Qué tenían estos hombres? Ni siquiera tenían una Biblia cuando fueron a orar al templo. Dice que fueron a la hora novena. Ese es otro mensaje. ¿Por qué fueron a la hora novena? Investiguen por qué fueron a la hora novena. ¿Qué significado tiene la hora novena en el mundo judío? Entonces, hermanos, no debemos tener temor a los gigantes de esta época, porque con el Señor, dice Pablo, somos más que vencedores. Más que vencedores. Ese Pablo estaba mirando más allá. No escriban el mensaje, hermano, está en su boletín, para que lo tenga guardado como bosquejo. Y finalmente, hermanos, para ir finalizando este mensaje, en tercer lugar, no solo debemos valorar lo que tenemos, no debemos valorar lo que somos, sino que debemos movernos con lo que tenemos. Muchas veces uno piensa: oh, si yo fuera miembro de aquella iglesia, o si yo tuviera lo que aquella iglesia tiene. Hermanos, tenemos que movernos con lo que tú tienes y con lo que yo soy. Porque tú y yo tenemos aquí al más grande,
a Cristo. Y Pablo dijo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios puso una inquietud mía en mi corazón con respecto a los jóvenes. No se los voy a decir aquí porque quiero hablar con ustedes primero. Y me está inquietando una semana con los jóvenes. Oren para que si eso es de Dios, se cumpla y no sea una tincada de pastor. Yo también estaba preparando este mensaje, pensaba, chicos, ¿cuánto podemos hacer con este lindo grupo de jóvenes? ¿Cómo podemos impactar a los jóvenes de este mundo? ¿Cómo podemos impactar a la sociedad? Pero primero tengo que comenzar con el alcalde. Se acepta el desafío que te quiero plantear. Él dijo una vez aquí, Pastor Salamanca, mi amigo, y espero que se acuerde de esa frase cuando vaya a tocar su puerta, y le planteé: movernos con lo que tenemos. Fíjese que muchas veces nosotros no tenemos una real conciencia del Dios que tenemos. Y cuando no tenemos una real conciencia del Dios que tenemos, no tenemos una real conciencia de lo que nosotros somos. Miren, desde el punto de vista social, desde el punto de vista material, Pedro y Juan no eran nada. No eran nada. Es más, eran considerados, dice, como del vulgo, hombres vulgares, comunes y corrientes. La palabra de Dios dice que lo vil y lo menospreciado, ¿cómo dice? Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ellos no eran nada del punto de vista humano, del punto de vista, ni siquiera del punto de vista religioso, eran nada. Porque los judíos son muy clasistas. Sin embargo, actuaron y se movieron con lo que tenían. ¿Qué es lo que tenían ellos? Ya se los dije. Una rica experiencia, tenían la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y nosotros, hermanos, ¿acaso no tenemos ese mismo poder? Hermanos, ¿acaso tú no tienes ese mismo poder? ¿O somos cristianos de segunda clase? Estos hombres que tenían esta rica experiencia, cuando se enfrentan a este problema, vaya la palabra del Señor. Dice el versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna, porque él estaba allí para pedir limosna. Pedro y Juan, fijándole en los ojos, le dijo: míranos. Al decir, ellos establecieron un diálogo con la persona en necesidad. Ellos se preocuparon, miraron a este varón con los ojos de Cristo. Pensaron con el pensamiento de Cristo. Le hicieron llamar la atención: míranos. Seguramente esta invitación causó mucha expectativa en el cojo, porque él dice: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando, y quizás ya con su mano, o quizás con sus dos manos, para recibir algo de ellos. Imagínense la expectativa.
Porque yo creo que ese míranos fue con autoridad, fue con pasión, fue con convicción, con seguridad. Míranos, está atento a nosotros. Pues yo me imagino que el cojo, cuando Pedro le dice, no tengo plata ni oro, yo pienso que el cojo, entonces, ¿para qué me dices que te mire? Sus expectativas se diluyeron seguramente con esta frase, porque él no tenía otra expectativa que recibir una moneda de estos hombres. ¿Qué es lo que le dijo Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. El cojo seguramente pensó, a lo mejor este tiene una propiedad y me va a dar esa propiedad y yo la voy a vender y con esa voy a vivir el resto de mi vida. Usted puede procurar lo que usted quiera. Pero Pedro le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta frase, hermanos míos, de Pedro, glorifica a Dios, glorifica a Cristo, glorifica a la Trinidad. Él lo dice, levántate, en mi nombre de Pedro. Pedro y Juan te decimos levántate, sino que en el nombre de Jesús. Para decir, la gloria es para Jesús, no es para nosotros. Y ese es el problema del liderazgo del día de hoy, que el liderazgo de hoy busca gloria humana. Y dice, yo soy sanador, yo voy a sanar, yo voy a hacer esto. Caramba, por eso Dios no actúa en el día de hoy. Porque tenemos una mentalidad de orgullo, una mentalidad de yo soy, cuando el único yo soy de Dios es Jesucristo. En el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, le dice un dulce mandato: levántate y anda. Y ahí viene una acción de ayuda, porque Pedro podría haberse quedado en eso: levántate y anda, porque Cristo muchas veces eso le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Podría haber usado el mismo método, sino que él baja al nivel del mendigo, se postra como Jesús se postró cuando escribió con su dedo, mientras la mujer estaba tirada en el suelo. Cristo escribe en el dedo y de allí la levanta y la restaura y sana su alma. Aquella mujer que cayó al suelo como prostituta y se levantó como una mujer sana, restaurada por Dios. Pedro lo toma de la mano y lo ayuda a levantarse. Levántate, levántate. Y tomándolo de la mano. ¿Qué significa esto, hermanos? Dice la palabra: y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Qué nos indica esto, hermanos? Con esto voy concluyendo. Cristo cambia la mentalidad. Cristo transforma la mentalidad del ser humano. Cristo marca la diferencia de mendigo a una mentalidad de adorador, porque dice que se levantó, entró al templo. Quizás nunca había entrado al templo, quizás nunca sus parientes lo hicieron entrar al templo, pero ahora él, por sus propios medios, entró al templo, adoró y bendijo a Dios. Cuando David cayó en desgracia por su pecado, ¿sabe lo que ocurrió? Dice
que se levantó, cambió sus ropas, se ungió y dice fue y adoró a Dios. Hermanos míos, Cristo puede marcar un cambio en tu vida. Amigo o amiga, Cristo puede marcar un cambio en tu vida. Él tiene el poder para hacerlo. Es más, Él quiere hacerlo ahora. Y el Señor te dice, mírame, mírame. En Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios nos bendiga. Incline su rostro. Amado Dios, el mayor recurso con el cual tú has dotado a la iglesia es la presencia y el poder de tu Espíritu Santo. Y este nos ha dotado de dones para llevar adelante tu obra, Padre. Por lo tanto, nuestra mirada en esta hora no está en lo que tenemos, no está en nuestros recursos humanos, sino que está en el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos a cambiar una mentalidad de mendigo por una mentalidad de adoradores y una mentalidad de servidores. Pero Padre Santo, si en esta hora hay una persona aquí que ha venido con una mentalidad de derrota, se ha venido con una mentalidad de dolor, se ha venido con una mentalidad de angustia, de frustración, mira su vida en esta hora con ojos de misericordia. Y si tú has venido con esta mentalidad, mira al Señor, porque Él está lleno de amor para ti. Mientras estamos orando, si hay alguna persona aquí que necesita a Cristo en su vida, solamente tienes que abrir tu corazón a Él. Nada más. Mucha gente dice, yo no estoy preparado todavía para recibir al Señor. El Señor no te dice eso. El Señor te dice que si hoy escuchas su voz, es tu momento para que Él pueda cambiar tu vida. Si hay alguien en esta hora que quiera entregar su vida a Jesús para que Él cambie su mentalidad, ahí donde estás, levanta tu mano al Señor. Él quiere provocar un cambio en tu vida. No quiere que vivas atado ni atada a un pasado, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Hay alguien en esta hora que nunca ha tomado una decisión por Jesucristo? Levanta tu mano, Señor. Padre, muchas gracias por bendecirnos, por impregnar nuestra vida en esta mañana con tu palabra. Te ruego, Señor, de que esta palabra provoque en nuestra vida un cambio en nuestra manera de pensar y de enfrentar el futuro. Porque contigo somos más que vencedores. Porque ni la muerte ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Amén.